Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Iván Lentijo. Y nada, quiero simplemente empezar a comentaros. Estoy recibiendo preguntas de mucha gente y por alguna razón parece que va en incremento ese problema que yo creo que muchas personas tienen y que está relacionado con las ansias por comer, la ansiedad por la comida y la desesperación por tener una dependencia. Así que me he decidido a hacer este Facebook en directo y a explicaros lo que de mi experiencia yo he aprendido y lo que, bueno, pues cómo yo ayudo a las personas y lo que tú puedes empezar a hacer a partir de ahora si la comida, si sientes esa dependencia y te gustaría que fuese diferente. Porque la verdad es que cada vez son más las personas que sienten esa ansiedad por la comida. Si estás viendo este vídeo y, bueno, pues esto no es para ti, simplemente te invito a que no lo veas más. Hay muchas personas que simplemente les tengo aquí en Facebook y amigos o conocidos, pero que no les interesa este tema. Así que este vídeo es para ti si te gustaría empezar a iniciar un proceso de desintoxicación sobre la adicción o la dependencia a la comida. Que esto te lleve, por supuesto, un adelgazamiento y a una mejora de la salud, que al final es lo más importante de todos. Mucha gente, después de trabajar durante tantos años con personas con sobrepeso, hay muchos patrones que se repiten. Yo os voy a indicar la forma de trabajar contigo, cómo tú puedes hacerlo para empezar a eliminar esta ansiedad a la comida. Porque principalmente he visto que la forma de afrontar y de ayudar a estas personas es principalmente a través de tres flancos o tres áreas principales que son muy claramente distinguibles y que es importante que las tres entiendas cómo empezar a hacerlo. Hay algunas personas que únicamente o algunos profesionales se dedican a cubrir un flanco o un área, a lo mejor es simplemente el de la comida, pero no se dedican a cubrir el tema de las emociones o el tema de los pensamientos. Así que por eso yo te voy a decir cómo puedes empezar a hacerlo y por qué es importante el conocer que no es solo ese problema dependiente de un área, sino que tienes que estar en conocimiento primero de que depende de varias áreas. Te estoy comentando esto porque estoy viendo este incremento por dos partes. Uno, en los índices de obesidad en la persona y enfermedades relacionadas con la obesidad. Y por el otro lado, también estoy viendo que hay mucho interés por las personas de conocer ese proceso mental que les lleva a comer más. Hay también mucho interés porque cada vez hay más estudios que indican de las causas y los problemas que trae esa dependencia a la comida y a determinados productos alimenticios. Y desde mi punto de vista también hay una elevación en la conciencia de la gente y la importancia de tener que empezar a comer mejor y de darle mucho más importancia y además tener mucho cuidado con lo que se ingiere, con lo que se consume. Desde hace mucho tiempo, y seguramente a ti te suena familiar, pues muchas emociones y la mayoría de los eventos y actos sociales están relacionados con la comida. Y parece que nunca se ha dado a la importancia de tener cuidado con lo que se come. Parece que el tener hambre era como un tabú, es un tabú, y es imposible en la sociedad principalmente en la que vivimos desarrollada de que se pueda pasar hambre. El problema es que a día de hoy hay muchas personas que no saben identificar lo que es un hambre de verdad, lo que es un hambre real. Y entonces lo que identifican es más que nada una costumbre, una rutina diaria, pero no han llegado a conocer nunca lo que es el hambre. Y como he dicho anteriormente, está totalmente demonizado el tener que sentir la sensación de hambre en algún momento. Parece que si tienes hambre ya tienes que inmediatamente ir a comer, ir al frigorífico, ir a la tienda, o incluso aunque sea un poquito que ya parece
que, bueno, pues quieres comer algo, inmediatamente como un resorte, parece que tienes que ir a por la comida. Y una de mis labores y mi misión es empezar a cambiar esa mentalidad y empezar, primero, a ayudar a la gente a desintoxicarse y a eliminar esa ansiedad por la comida. Y luego, dejar de tener miedo al hambre. Y sobre todo con el fin de hacer que la persona se dé cuenta que cuando empiezas a controlar el hambre, cuando te das cuenta que muchas veces el hambre que sentimos no es una necesidad de tu cuerpo por comer, ten en cuenta que todo aquello que te sobre, ¿vale? Ya sea en forma de grasa o kilos extra, normalmente es energía que tu cuerpo puede tirar de ella en esos momentos que tiene hambre. Y tú vas a poder utilizar tu capacidad mental para identificar esos momentos. Yo una de las cosas que utilizo, ya después de varios procesos que he hecho con ayunos, además de mis procesos de hipnosis, procesos mentales para controlar la comida, pues es el siguiente. No sé si te va a ayudar o no, pero a mí me ha resultado muy efectivo. Yo te voy a decir una serie de procesos que utilizo y uno de ellos es en esos momentos donde creo que tengo hambre, y sobre todo cuando estoy alargando, pues, para conocer más si es hambre real, lo que hago es imaginarme que todos esos kilos o grasa sobrante que puedo tener, sobre todo a lo mejor en la zona del estómago, los hombres tenemos más por esa zona de los michelines, pues imaginarme que el hambre realmente lo que está haciendo es eliminar esos michelines y considero que es algo positivo el tener ese hambre. Me imagino como si dentro de mí esa sensación empezase a comerse, empezase a devorar toda esa grasa que tengo. Y de esta forma, lo que es algo en principio negativo, podría ser negativo el tener hambre, yo lo considero que me favorece cuando empiezo a imaginar que ese hambre está comiéndose la grasa sobrante. Por supuesto, yo, tengo que tener en cuenta que no es para todo el mundo, es un proceso de imaginación, es un proceso de empezar a tener una relación diferente con la palabra hambre. Incluso poder transformarla de algo que en principio es negativo, el tener hambre, pues en transformarla en algo a tu favor. Así que te invito que empieces a imaginarte esa sensación cuando tienes hambre, si estás en un proceso de adelgazamiento, ¿vale? Este vídeo no es para todo el mundo. Este vídeo es para aquellas personas que quieren empezar a eliminar la ansiedad, la dependencia por la comida. Personas que quieren empezar a controlar el hambre también y conocer lo que es el hambre de verdad. Pero no con el objetivo de morirse de hambre, sino de no tenerle miedo, de que una vez que te das cuenta que puedes alargar esa sensación de hambre, la ansiedad va a empezar a desaparecer o va a empezar a bajar hasta que llega un momento que incluso desaparece la ansiedad por la comida y te tomas en cuenta que la comida es únicamente un elemento que nutre a tu cuerpo, que te ayuda pues a que tu corazón lata, a que te puedas mover, a que te dé energía, pero empiezas a obviar todos aquellos elementos que se relacionan con la comida, como pueden ser emociones de soledad, de tristeza, emociones o rutinas, costumbres o incluso el reloj, que en muchos casos parece que estás mirando, es hora de comer, mirando el reloj constantemente, en vez de identificar lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Por eso hay 3 razones, que es el título de este vídeo, o 3 factores principales que son los que tenemos que empezar a atacar para eliminar esa ansiedad. El primer factor que yo identifico es que si te das cuenta, si comparas, es el factor físico, ¿vale? Aquí lo tenéis, el factor físico. Si comparas todos los productos que hay en el supermercado hoy en día, comparado con los productos que podría haber a lo mejor hace 30 años o 40 años, se ha multiplicado muchísimo el número de productos procesados y envasados
que se les da al consumidor y se les ofrece con el fin de que puedan comer rápido y puedan hacer otras cosas o dedicarse a la comida. Vivimos en una sociedad de rapidez, de que todo tiene que ser instantáneo, de gratificación instantánea, y para que esto se produzca, muchas empresas han hecho productos, en muchos casos con químicos artificiales, que lo que hacen es crear una adicción. Y de hecho hay muchas empresas alimenticias que lo que hacen es contratar a científicos para identificar cuáles son las cantidades de productos, como pueden ser el azúcar, que hacen que una persona se vuelva adicta a ese producto. Entonces se sabe que si se pasa de una cantidad de ingredientes químicos más de lo que se considera el sweet spot, de lo que se considera no sé muy bien cómo traducirlo, pero sería el estado ideal de un producto para que te enganche. Entonces, estos científicos lo que hacen es que si te pasa o si se pasa el producto de esa cantidad que ellos consideran la adecuada para hacerte adicta, entonces lo cambian para conseguir exactamente la cantidad, la mezcla de productos y la inclusión de azúcares, sobre todo refinados, para que automáticamente te vuelvas adicto. Entonces hay que tener muy en cuenta y empezar a aprender, hay que educarse, hay que formarse todo lo que se pueda en alimentación, en nutrición, y no dejarse engañar. Empezar a leer las etiquetas, porque en muchos casos hay mucha información gratuita que no necesita incluso que pagues dinero para empezar a aprender. Luego, si quieres avanzar más en tu aprendizaje, pues ya puedes hacer otro tipo de cursos. Siempre teniendo en cuenta que va a ser por tu salud, por tu beneficio y por el beneficio de las personas que hay a tu alrededor. Entonces, ese primer factor hay que tenerle en cuenta, ¿vale? Es el factor físico, el factor de lo que es el cuerpo, lo que crea una adicción, ¿vale? Si te das cuenta en una persona drogadicta, o bueno, no te estoy diciendo que seas drogadicto o drogadicta si tienes una adicción a la comida, pero algunas personas sí se consideran que son adictas a la comida. Y en muchos casos esa comida es más los ingredientes que incluye más que la comida real por sí. Cuando hablo de comida real me refiero a comida que proviene de la naturaleza, pueden ser frutas, pueden ser verduras. Ese tipo de productos son prácticamente no adictivos porque no se incluyen elementos químicos que provienen de la mano del hombre. Entonces, lo que sucede cuando una persona empieza a comer alimentos procesados es que tiene una subida en el nivel de insulina y una subida en el nivel de azúcar y, por tanto, en el nivel de insulina. De ahí que muchas personas sientan esa energía, sientan ese momento de encontrarse bien, de sentirse, después de comer se sienten pues bien, hasta que llega un momento, que pueden pasar 2 horas, que se produce un bajón del nivel de sangre. Y ese bajón, algunas personas, que puede ser después de 2 horas de comer, o 3 horas, o incluso después de 1 hora, hora y media, lo que hacen es interpretar ese bajón del nivel de azúcar en sangre como si fuese hambre e identifican como que tienen que volver a comer otra vez. Y realmente no es un hambre real, es un hambre al que ellos han creado y que esos productos químicos y procesados que existen en los productos son los que hacen que tú creas que tienes hambre de nuevo para sentirte otra vez con alta energía. Entonces, factor número 1 es el factor físico. Factor número 2. En muchas ocasiones te habrás dado cuenta que empiezas a ver, por ejemplo, mensajes, vas por la calle, empiezas a ver mensajes de marketing publicitarios en las paradas de autobús, empiezas a pensar o imaginar toda esa comida o todos esos mensajes te la empiezas a imaginar en tu mente. También empiezas a pensar en un momento donde estás estresado en el trabajo o estresada y empiezas a imaginar que te gustaría sentirte diferente.
También hay momentos, como he dicho anteriormente, donde estás pendiente del reloj. Es hora de desayunar, es hora de comer, es hora de cenar. Y empiezas a tomar decisiones de que tienes que comer basado en tus pensamientos, basado en todos aquellos estímulos que ves alrededor tuya. Y empiezas a crear una serie de costumbres, una serie de hábitos cada día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando creas estos hábitos, estás creando una serie de circuitos neuronales en tu mente. Empiezas a crear una serie de hábitos que significa que cada día que repites esos hábitos se fortalecen más en tu día a día. Y si resulta que esos hábitos, sobre todo alimenticios y de pensamiento, son pues negativos o no se basan en pensamientos que favorecen tu adelgazamiento, va a llegar un momento donde simplemente vas a seguir una rutina y tu cuerpo se va a acostumbrar a hacer esa rutina. ¿Y qué sucede un día que, por ejemplo, no comes o comes más tarde porque tienes que hacer alguna cosa? Empiezas a retrasar un día la comida y empiezas a notar esa ansiedad porque has comido más tarde, has cambiado tu rutina de alguna forma y tu cuerpo te dice, oye, que no me estás dando la comida a las 2 de la tarde o a las 3, o no me estás dando el desayuno, o no me estás dando el snack de las 5. Entonces es importante tener en cuenta estos pensamientos que actúan como activantes, empiezan a activar el proceso de hambre, ¿vale? Y por tanto esa ansiedad. Empieza a pensar aquellos momentos del día donde tú crees que tienes hambre y te vas a dar cuenta que normalmente esos momentos son los mismos. Yo te garantizo a ti que si empiezas a cambiar esas rutinas, quizás al principio sí te pueda dar un poco de ansiedad, pero cuando empiezas a cambiar esas rutinas y las conviertes en otras más saludables, te vas a acostumbrar, tu mente se va a acostumbrar, tú vas a acostumbrar a tu mente y la ansiedad va a empezar a reducirse e incluso a desaparecer. Entonces ese sería el factor mental. Luego os voy a decir qué puedes empezar a hacer, cómo puedes empezar a utilizar tu imaginación para empezar a cambiar estos factores, empezar a eliminar esa ansiedad y empezar a tomar las riendas de tu vida y sobre todo de tu cuerpo, de tu salud, porque al final todo está en tomar una decisión, en la decisión de poder cambiar esa forma de pensar. No hay nada que sea más fuerte, más duradero que el cambio de mentalidad permanente, el cambio y la creación de nuevos hábitos saludables. Eso es lo único que realmente funciona. Pero para hacer eso tienes que empezar a atacar estos tres flancos. El factor físico, que está relacionado con el cuerpo, la adicción, la dependencia, el factor mental, que está relacionado con los pensamientos que tienes sobre la comida, con las costumbres, con las rutinas que haces. Y el tercer factor está muy relacionado con la emoción, con la forma, bueno, yo lo he puesto en un factor espiritual, ¿vale? Parto de la base de que somos mente, cuerpo y espíritu. Y el espíritu está muy relacionado con las emociones. Alguna persona podría pensar que eso es algo mental y podría estar de acuerdo contigo. Además, yo creo que tanto el factor mental como espiritual están muy relacionados. Sin embargo, yo lo trabajo de forma diferente, ¿vale? Luego te voy a explicar cómo lo hago. Entonces, dentro de los factores espirituales está relacionado con todos aquellos eventos o con todas aquellas personas o con todas aquellas emociones que te llevan a comer por alguna razón, ya sea por la influencia de tu familia, tu pareja, o lo que escuchas, lo que has aprendido durante toda tu vida, lo que te han dicho. Aquí, en muchos casos, está muy relacionado con todo lo que has vivido en el pasado. Y es importante que empieces a identificar también cuáles son esos activadores emocionales, activadores espirituales que hacen que en muchas ocasiones acudas a la comida para cubrir esa necesidad espiritual.
Entonces voy a pasar un poquito. Como veis, estoy hablando. Si queréis hacer algún comentario, este vídeo va a quedar ahí permanentemente y aunque sé que se me está alargando un poquito, pues quiero ser claro con las formas en que puedes empezar a eliminar esa ansiedad. Es más fácil de lo que parece. Por eso, ¿cómo empezamos a utilizar o a eliminar esa dependencia física? Como he dicho, hay que empezar a considerar que la comida, y hablo de todo tipo de comida, principalmente la procesada. Es verdad que frutas, verduras, carnes magras, si te gusta la carne, pues crean menos adicción que todos esos productos procesados. Entonces, lo primero es empezar a darte cuenta que la comida puede llegar a ser peligrosa y causar muchas enfermedades y mucha miseria en tu vida si no eres capaz de controlarla. Y a pesar de que tu madre, tu padre, tu hermana, tu pareja te diga, te haga y casi te obligue a veces a comer, por su creencia, por lo que ellos han vivido, lo que es diferente, tú te crees o te has creído que la comida no tiene ningún riesgo, ningún peligro. Pero ya te digo yo que trabajando con gente crea mucha miseria en la vida de las personas. Así que hay que tenerle más respeto de lo que se le ha dado a la comida, ¿vale? Y empezar a tratarla como si puede ser algo que te puede beneficiar mucho si sabes cómo controlarlo, pero que puede perjudicarte también mucho si no lo controlas, si estás descontrolado o descontrolado con todo lo que comes, con todo lo que consumes y metes a tu cuerpo. Ten en cuenta que tu cuerpo es el único que tienes. Es el vehículo que va a estar contigo durante toda tu vida. Entonces, ten en cuenta que tu cuerpo, desde mi opinión personal, se compone de mente, cuerpo y espíritu. ¿Vale? Bueno, yo creo que la mente, el cerebro, todos lo conocemos, el cuerpo es físico y el espíritu quizás es algo menos visible y que simplemente, yo te pongo un ejemplo muy fácil que está relacionado con las emociones. Si yo a ti te digo unas palabras o te digo algo que no te gusta, vas a sentir algo por dentro. Y aunque no se puede ver, eso para mí sería parte del espíritu. Entonces, puedes empezar a hacer primero, factor físico, desintoxicación lo máximo posible de todos aquellos productos químicos procesados, refinados, que pueden crear una adicción. ¿Cuáles pueden ser estos productos? Pues muy sencillo, azúcares refinados, pasteles, chocolates con leche, tartas. Todos esos productos crean una adicción tremenda. Entonces es importante que puedas empezar a controlarlos o eliminarlos incluso. Y a lo mejor no para siempre, pero con eliminarlos, por ejemplo, una semana, vas a empezar a notar que a lo mejor la ansiedad sube un poco, pero luego baja, ¿vale? Y para ello puedes empezar a comer pues otra serie de productos que son más saciadores o saciantes, que como podrían ser quesos duros o carnes magras o proteína, tomar más proteína, empezar a comer productos que te hacen sentirte más llena. Esto es un tema de nutrición que no voy a explicarte ahora muy en profundidad, pero que simplemente empieces a darte cuenta si te gustaría empezar a tener control sobre todos esos productos que contienen mucho azúcar refinado y empezar a desintoxicar tu cuerpo, a sacarlo fuera de ti. Incluso te podrías imaginar en algún momento que esos productos pues pudiesen hasta saber mal. Uno de los trucos que yo utilizo personalmente y que puedo utilizar y utilizo con gente que viene a verme, pues es, por ejemplo, cada vez que vayan a comer ese tipo de productos con azúcar, pues que identifiquen no el corto plazo, que por supuesto va a ser una sensación de placer, sino que identifiquen todo lo perjudicial que ese azúcar puede causar en su vida.
también les ayudo a que imaginen que esos productos adictivos están mezclados con cosas desagradables. Y a lo mejor esto te puede parecer un poco asquerosito o te puede parecer quizás incluso no ético, pero no te imaginas lo infalible que en muchos casos es cuando una persona empieza a ver las tartas como si estuviesen mezcladas a lo mejor con algo desagradable, con un producto que no te gusta. Tú imagínate que hay una comida que no te gusta. En mi caso sería el ajo. Yo odio el ajo, a pesar de las propiedades que tiene, a mí no me gusta. Y si imagino el ajo me dan hasta arcadas. Entonces tú puedes empezar a imaginarte cómo sería si hay un producto que te consideras adicta, cómo cuando lo mezclas con ajo o cuando lo mezclas con una comida que no te gusta, cómo sería ese sabor. Empieza a imaginar que además de mezclar, imagínate una tarta con ajo, empiezas a meter salsa de tomate y además empiezas a mezclarlo con grasa de esa que se queda en el horno cuando se queda fría y lo empiezas a mezclar todo. Empieza a imaginar eso. No tienes por qué imaginarla ahora, pero es una de las formas en las que podrías empezar a crear cierta rechazo a productos que te sientes adictivos. Esa es una técnica que puedes utilizar. Es una técnica mental para eliminar la adicción física, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer para empezar a cambiar esos pensamientos sobre la comida? Lo primero, hay que tener en cuenta que el beneficio primario de la comida, ¿vale? Tenlo en mente, es hacer que tu organismo funcione. Tu corazón, el riñón, la respiración, ese es el elemento primario, que la comida te dé los nutrientes necesarios pues, para poder hacer las cosas de las labores del día, el trabajo, cuidar a tu familia. Esa es la labor principal. Entonces, todo aquello por la que comes que no es esa razón es lo que se llama un beneficio secundario. ¿Y cuáles pueden ser todas esas razones? Si empiezas a identificar cuáles son las razones por las que comes, que van más allá que simplemente tener energía para respirar, para mover todos los organismos de tu cuerpo, para ir a trabajar. Porque yo te garantizo que si tienes kilos sobrantes o tienes grasa sobrante, eso es energía para ti. Y de nuevo, el hambre que te puede dar en un momento dado es un hambre que realmente proviene de una costumbre y no es un hambre verdadero. Entonces, esto sé que requiere cierta práctica y requiere un cambio en el mindset, en la forma de pensar sobre la comida. Eliminar, si todo lo que te han dicho no es sano o proviene de tiempos antiguos, ten en cuenta que ahora ya no vivimos como hace 30, 40, 50 años en la época de tus padres. Tienes que cambiar la forma de pensar, tienes que cambiar la forma en la que estás educando a tus hijos, a tus hijas y en la forma en la que hablas sobre ti, sobre tus pensamientos, sobre la comida. Y, por ejemplo, lo que puedes hacer siempre antes de empezar a comer es preguntarte a ti misma si realmente necesitas esa comida para que tu cuerpo funcione. Te puedes preguntar si realmente lo que tienes es hambre real, si necesitas realmente esa comida. ¿Qué es lo que pasa? Si la respuesta es que tienes dudas, si muchas veces cuando empiezas a pensar si tienes hambre, si tienes dudas, en muchos casos es posible que no sea un hambre real, sino que sea una costumbre. Puede ser que lo que te apetezca es sentirte bien en ese momento, a lo mejor lo que tienes es sed, a lo mejor lo que te apetece es tomarte un descanso del trabajo, empezar a sentirte mejor. Una de las formas en las que puedes empezar de forma práctica a eliminar o cambiar esos pensamientos sobre la comida es empezar a tener la mente muy ocupada. En muchos casos, date cuenta que si estás aburrida, si empiezas a estar ociosa,
o empiezas a tener pensamientos negativos sobre personas, sobre cosas, depresión, ansiedad generalizada. De alguna forma, muchos pensamientos van a ir hacia la comida, porque es una forma de empezar a encontrarte mejor. Entonces tienes que tener la mente ocupada haciendo cosas que te gusten, que te emocionen, que te llenen, porque esto está muy relacionado con el tercer factor. Puedes empezar a imaginar pues todo aquello que la comida te da, que no es simplemente energía para tu cuerpo. Esto es lo que se llama el beneficio secundario. Y a lo mejor puede ser que te dé compañía la comida. Puede ser que te dé una recompensa después de un día de trabajo. Eso pasa a muchísima gente. Después de un día de trabajo, mucha gente es como que come 2 o 3 veces más de lo que comería en la comida porque se quieren recompensar. Tienes que empezar a pensar cuáles son todas esas emociones, qué es lo que está, qué necesidad cubre la comida. Porque una vez que haces consciente ese beneficio secundario, ¿vale? Sea el que sea, y empiezas a buscar sustitutos, ya has avanzado mucho porque estás haciendo algo que era inconsciente, que no sabías por qué se producía, no sabías que las razones por las que comías, más allá de la de tener hambre, bueno, pues porque es la hora de la comida o porque tú creías que tenías hambre real. Cuando empiezas a saber cuáles son todos esos pensamientos que te hacen comer, ya sea marketing, ya sea o emociones, entonces ya tienes un paso muy importante avanzado. Tienes que tener muy claras las razones por las que quieres cambiar. Tienes que tener un compromiso contigo misma y saber que el proceso de adelgazamiento y eliminación de la ansiedad normalmente es un proceso continuo, sobre todo el del adelgazamiento, porque pasan muchas cosas en la vida y tienes que tener en cuenta que cuando hay un cambio en tu vida, en muchos casos vas a volver a patrones antiguos. Parece ser que vas a empezar a activar como los nuevos patrones antiguos que están muy fuertes. Eso es un tema de neuroplasticidad que hablaré en otro momento, ¿vale? Cómo todos esos patrones antiguos, que a pesar de que una persona, te pongo el ejemplo, imagínate una persona que es fumadora y que lleva 10 años sin fumar, pues en un momento dado le da por encender un cigarrillo, hay muchas posibilidades de que esa persona vuelva a ser adicta al cigarro, al tabaco. ¿Por qué? Porque esos circuitos neuronales que en principio estaban desconectados, apagados, con el simple hecho de encender un cigarrillo, la persona puede volver a hacerse adicta al cigarrillo. ¿Y qué pasa? En la vida suceden muchas cosas, hay muchos cambios, muchas situaciones estresantes, dificultades. Entonces tienes que tener en cuenta, primero, que cualquier cambio en tu vida puede llevar a que esos hábitos del pasado vuelvan al presente. Pero cuando eres consciente de ello, ya tienes, lo primero, conciencia y capacidad para empezar a tomar otro tipo de decisiones que no sean el venirte abajo, el decir que todo lo que has hecho anteriormente no funciona, el decir que, bueno, pues todo el trabajo parece que lo has tirado por la borda, porque esto es un proceso continuo, el proceso de adelgazamiento. Sin embargo, cuando empiezas a darte cuenta de que la ansiedad disminuye en tu vida, vas a tener mucho más control. Cuando empiezas a tener respeto a la comida y a identificar a la comida como algo que puede darte muchos beneficios en la vida, pero que puede causarte muchos problemas también, vas a empezar a tratarla con respeto. Ya no vas a identificar únicamente a la comida como una fuente de placer, una fuente de beneficio mental, para encontrarte bien, porque eso puedes empezar a identificarlo como es el que toma drogas para empezar a sentirte bien, que crea una adicción. Y a lo mejor me estás diciendo, me llamas exagerado. Sin embargo, yo te garantizo que la mayoría de los problemas que tiene la gente con la que trabajo ya no son físicos, que también en muchos casos, pero más en el corto plazo son los problemas de aquí, psicológicos. Esa
desgana por relacionarse, por salir fuera, esa desmotivación por la vida, esa falta de confianza, de seguridad, sobre todo en las mujeres, que se nota cuando vienen a verme, pues está muy relacionado con la falta de control sobre la comida. Y además, en el caso de la mujer, se ve perjudicado, bueno, pues el tema hormonal, todo hormonal, el tema de los ciclos, que hacen que en muchos casos el cuerpo de una mujer pueda desear más productos como el azúcar o productos altos en grasas que hagan a esa mujer sentirse mejor para regular ese ciclo de forma mental. Entonces, tienes que empezar a coger nuevas rutinas, empezar a planificar. La planificación es esencial, importantísima si quieres empezar a hacer cambios. El día siguiente tienes que saber lo que vas a hacer, lo que vas a comer al día siguiente, por lo menos lo que tienes planeado comer. Porque si llega un momento, y lo he comprobado una y otra vez, que si llega un momento donde tienes hambre y no tienes planificación, vas a ir a coger algo rápido, a comer algo rápido. Entonces la planificación es esencial. Pero esa planificación no la vas a tener a no ser que tengas razones potentes en tu mente por la que quieres hacer algo. Cuando tengas esas razones y las tengas presentes en cada momento y esas razones sean más potentes que la razón por la que quieres comer esos productos poco saludables o comer y gratificarte inmediatamente, cuando esas razones de salud, de estar más tiempo con tus hijos, con tus familias, esas son razones potentes. Ser capaz de pasar más tiempo con tu pareja, vivir más tiempo, ya no para ti, porque hay estudios que dicen que ya la motivación de una persona para cuidarse no es por sí misma, sino por todo lo que puede hacer en su vida cuando mejore, con la familia, con los amigos, todas las experiencias que le quedan por vivir. Eso hace que una persona se motive más que si piensa que se va a morir. Entonces, compromiso contigo, razones potentes, crear rutinas, preparación, nuevas rutinas saludables, preparación previa de lo que vas a comer al día siguiente, de lo que vas a hacer, qué tipo de ejercicio físico. Antes de comer, preguntarte si realmente necesitas esa comida, si realmente tienes hambre de verdad. Puedes empezar a identificar cualquier tipo de pensamiento que tenga relacionado con la comida, mensajes de marketing que tienes alrededor y empezar a cambiarlo. Es lo que hemos dicho que era el beneficio secundario. Y ya para acabar, ¿vale? Las razones espirituales o qué puedes hacer para empezar a cambiar espiritualmente en tu interior que te va a llevar a eliminar esa ansiedad por la comida, que te va a empezar a que ganes control tú sobre la comida y no la comida sobre ti, a salir de la cárcel. Esa es una metáfora muy fuerte que muchas personas me han comentado. Gente con la que trabajo en muchos casos me dicen que sienten que están en la cárcel de la comida. Entonces imagínate que pudieses liberarte. Es triste tener que depender, estar detrás de unos barrotes, donde esos barrotes son la comida y te impiden hacer tantas cosas que te gustaría hacer. Y sobre todo, el sentirte bien contigo, el poder jugar con tus hijos. Sin embargo, está este factor espiritual que tienes también que empezar a trabajarlo. Está muy relacionado con el factor mental. Emociones, pensamientos, en muchos casos son intercambiables. ¿Qué viene primero, la emoción o el pensamiento? No vamos a discutirlo ahora, pero sí lo que te voy a comentar para debate es que tengas en cuenta que tienes que tener paz interior, tienes que tener tranquilidad interior. Si estás enfadada con el mundo, si tienes problemas con tu pareja, si estás estresada en el trabajo, si estás en un proceso de separación, si tienes problemas económicos o deudas, va a ser más difícil que te centres en el cambiar físicamente. Sin embargo, esto es una paradoja. ¿Por qué? Porque se dice que si no tienes salud no tienes nada, pero sin embargo
no eres capaz de darte prioridad a lo que realmente es importante, es la salud. El día que no tienes salud, te hubiese gustado haber hecho muchas cosas anteriormente para tener esa salud. Te gustaría volver en el tiempo atrás para poder hacer los cambios que te gustaría hacer, para poder recuperar la salud. Sin embargo, mucha gente da prioridad al trabajo, al dinero, incluso dan prioridad a el tener que cuidar a la familia. Y no digo que no seas una prioridad, pero tú eres la primera prioridad, porque cuando tú te encuentras bien, cuando tú te sientes bien, la gente alrededor tuyo se va a sentir bien. Si tienes que cuidar de familiares, pues tienes que organizarte de alguna forma donde tú te cuides a ti misma. No tienes por qué dejar de cuidar a tus familiares, no tienes por qué dejar de cuidar a tus hijos. Pero con el tema de los hijos es importantísimo que les enseñes, no a través de decirle no comas esto, no comas lo otro, sino a través de tú mostrar realmente comiendo de forma saludable. Porque al final los niños se basan más en lo que ven que en lo que les dices. Entonces, si a ti te ven comiendo saludable, que te informas, que te educas en la comida y no tienes por qué tener mucho dinero para informarte o educarte en nutrición, ahora hay muchísima información en internet y no hay excusa para no estar lo más saludable posible. Sin embargo, tienes que tener esa paz mental, esa paz interior. Cuando no tienes esa paz mental interior, cuando todavía arrastras problemas del pasado, cuando no has hecho paz con lo que te sucedió, con aquellas personas, con aquellos eventos, con aquellas situaciones, cuando todavía te sientes culpable, cuando todavía crees que lo que sucedió te lo merecías, entonces tienes que empezar a cambiarlo. Tienes que empezar a imaginar que existen una serie de lazos, y además es que es verdad, una serie de cuerdas energéticas con esos momentos del pasado y que vas a empezar a eliminarlos. Empieza a imaginar como todo aquello que tú crees, ¿vale? Imagina todo aquello que tú crees que pueda ser responsable de ese sobrepeso, de esa ansiedad por la comida. Y que no sea la adicción, porque la adicción es solo una parte física. Pero estamos hablando del tema espiritual. ¿Qué es lo que te ha hecho a ti empezar a tener más sobrepeso? ¿Qué es lo que te han dicho en el pasado? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué emoción está cubriendo esa comida? Porque cuando empiezas a identificarlo, empiezas a perdonarte a ti misma o a ti mismo, cuando empiezas a romper y puedes empezar ahora a imaginar que rompes cualquier tipo de lazo. De hecho, es un ejercicio muy poderoso. Puedes cerrar los ojos cuando quieras e imaginar que hay una serie de conexiones energéticas, espirituales, entre tú y algo o alguien del pasado que te ha hecho comer más de la cuenta, que te ha hecho acudir a por comida cada vez que sientes esa emoción. Y puedes empezar simplemente a soltarlo, imaginando que lo sueltas, que te imaginas. Puedes incluso seguir con tu imaginación qué es esa cuerda, hacia dónde te lleva, con los ojos abiertos o cerrados, da igual, yo los cierro porque yo me lo imagino a mí mismo. Puedes incluso cortar, imaginar que esas cuerdas las tiras a la basura, las tiras por la ventana. Y además puedes incluso identificar las partes del cuerpo donde se quedan como huecos cuando decides romper con ese pasado, cuando decides que es momento de rellenar ese vacío espiritual con nuevos aprendizajes, con nuevas experiencias, con nuevos productos, con nuevas comidas nutritivas que te ayudan a tener más energía, a sentirte bien. Y que a pesar de que haya personas o incluso tú misma que en algún momento te intentes sabotear, tienes que darte cuenta de las razones potentes por las que estás haciendo esto. Y empezar a poner en ti nuevas cuerdas, nuevas uniones,
imaginándote que esas cuerdas que acabas de cortar, cuerdas espirituales, energéticas, empiezan ahora a unirse con productos saludables, gente positiva, hobbies que te gustan, trabajo que te llena, relaciones limpias, y empiezas a imaginar cómo serían esas relaciones limpias. Y a partir de ahí, cada día imaginando las acciones que puedes empezar a tomar cada día para quitarte todas las cuerdas energéticas tóxicas del pasado y empezar simplemente a unirte todas las ataduras que van a ser saludables para ti, a las que realmente quieres atarte y unirte. Porque cuando empiezas a realizar estos 3 tipos de desintoxicación física, productos adictivos, azúcares refinados, productos procesados, cuando empiezas a hacer esta desintoxicación con las rutinas y los activadores mentales y empiezas a crear nuevas rutinas, aunque cueste un poquito al principio, a crear rutinas más saludables, juntándote con gente más saludable, con gente más positiva, e incluso conociendo nuevas personas. Cuando identificas y haces esa desintoxicación, ese detox de los activadores de pensamiento que te hacen comer más de la cuenta, cuando empiezas a hacer esa desintoxicación, ese detox espiritual de todo lo que evita el equilibrio en tu vida, ese pasado, empiezas a crear ese nuevo presente para tener un fantástico futuro. Cuando empiezas a unir estos 3 factores, es cuando la ansiedad por la comida va a desaparecer. Primero se reducirá porque va a dejar de tener sentido. Va a dejar de tener un mensaje para ti. El dolor en tu cuerpo, tanto físico como emocional, tiene un mensaje. Y cuando empiezas a descubrir cuál es el mensaje de esa ansiedad, ya vas a empezar a dar un paso gigante hacia adelante. Vas a descubrir que esa ansiedad realmente tenía algo para ti que decirte. Así que me gustaría que te preguntases qué mensaje te está dando la ansiedad por comer. Y que puedes empezar a cambiar para adelgazar, mejorar tu salud, ganar confianza en ti y además sentirte estupenda y genial. Así que bueno, voy a dejar aquí este vídeo que se me ha ido un poquito. Así que bueno, si quieres repasarlo, aquí tienes los 3 factores y lo que puedes empezar a hacer para trabajar tu mente, para eliminar esa ansiedad por la comida. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Iván Lentijo y si te gustaría o crees que necesitas algún tipo de soporte para trabajar con estos factores, contáctame. Podemos trabajar juntos. Te voy a decir exactamente cómo puedes hacerlo teniendo en cuenta tu caso personal. Muchas gracias. Mi nombre es Iván Lentijo. Que tengas un día fantástico. Hasta pronto.